When you close your eyes and you go to sleep, and it's down to the sound of a heartbeat. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Hace rato que no nos veíamos, estábamos como así. Llevo desde 2 programas, frecuencia empresarial, hace falta estar aquí con todos ustedes. Hoy arrancamos el semestre con toda, dándole bienvenida a todos los estudiantes que están presentes, que nos van a escuchar hoy o después. Este es nuestro programa de bienvenida. Es un programa bien divertido y bien importante porque hay que empezar a darla toda desde el momento cero, el true moment of truth, como le decimos en marketing digital, al tema de la comunicación. El momento cero de la verdad empieza desde el primer día de clases. Entonces la idea es que podamos aprovechar cada minuto, cada espacio que nos da la universidad, aprovechar al docente, aprovechar las plataformas, los medios, la biblioteca, todo durante el semestre para que empiece a dar frutos desde el inicio y no estemos al final llorando y detrás de los profes para que nos ayuden con un puntico para subir la nota o una décima, o sí, que podamos tener un semestre tranquilo. Sé que han habido algunos inconvenientes, pero ustedes saben que siempre el principio de clase, la primera semana y un poquito de la segunda, es un poco caótico para todos porque todavía hay chicos que se están matriculando. No es solamente por la universidad, sino porque hay estudiantes que aún tienen la oportunidad de matricular sus asignaturas, y eso hace que todo se empiece como a cambiar y a modificar, pero todos somos unos duros en adaptarnos rápidamente, y eso es lo que buscamos también, y nos tenemos que adaptar tanto estudiantes como docentes a esos cambios. Hoy yo puedo tener 10 materias, mañana tengo 4 y pasado mañana tengo 5, y me tengo que ir adaptando y cogiendo el ritmo rápidamente. Así es el mundo. Esa es la vida real, así es el mundo, va así a toda, y nos tenemos que ir adaptando cada uno a nuestros nuevos modelos y nuestras nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, hoy le doy la bienvenida al profe José. Hola Angie, ¿cómo vas? ¿Cómo estás, Carlos, Jorge, Andresillo, Pillo y todos los demás? Media, ya el máster que está detrás de todo esto, guiándonos durante esta transmisión. Y pues nada, bienvenidos a todos los estudiantes y estudiantas, dijo Maduro, a nuestro programa académico de administración de empresas y un nuevo corte. Arrancamos un poco turbulentos, pero ya se van ajustando los temas y pues los culpables tendrán que pagar. Un abrazo gigante y pues nada. George, bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. Y como diría un personaje por ahí, esas carnitas y estos huesitos los van a atender ese semestre. Pero todo va a ser a mis espaldas. Si pasa algo malo, fue a mis espaldas. Yo no tuve... Te engañaron. Sí, exacto, fui engañado. ¿Listo? Pero de todas maneras, bienvenidos y a darle con toda. En cuanto a problemas, yo no he visto ninguno. A mí no me ha pasado ninguno. No sé ustedes, pero yo no he tenido ningún inconveniente. Carlitos. Hola muchachos, buenas tardes, felices de volverlos a ver, de que estemos todos otra vez, felices de tener otra vez a Angie después de su receso, después de sus lindas vacaciones que se pegó, renovados. Parece que fue ayer. De volver a empezar un nuevo semestre con muchas expectativas, con muchos retos de por medio, y vamos con toda bienvenida a nuestros estudiantes, a nuestros egresados también, que estén pendientes de nosotros. Y con toda, profes, que este semestre nos va a ir muy bien. Listo, profe Andy. Hola compañeros, queridos estudiantes, también bienvenidos a este nuevo semestre. Como dijo el profe José, un poco accidentado, pero vamos a salir adelante. Siempre sacamos todo adelante, y pues no, tranquilos que tienen el respaldo de sus profesores, de este equipo, que van a estar siempre pendientes de ustedes. Gracias, profe Angie. Listo, chicos. Bueno, hoy precisamente vamos a hablar, nuestro programa de hoy es cómo pasar o sobrevivir el 2021B, ¿sí? Que está lleno de cambios, y no morir en el intento. Entonces, hoy
vamos a hablar, vamos a partir el programa en dos partes, ¿cierto? La primera parte, vamos a hablar un poco de aquellos distractores, problemas que no nos permiten a ustedes y a nosotros empezar a darla toda desde el primer momento, ¿cierto? Tenemos muchos distractores por allá, ¿cierto? La televisión, el celular, los amigos, el trabajo, todo, los problemas familiares, los problemas de pareja, los problemas con los hijos, los problemas en el trabajo. Digamos que todo eso es una serie de distractores que a veces no nos dejan poner 100% de atención, corazón, como es alma, cuerpo y corazón al estudio, a la academia. El estrés, la desconcentración, los malos hábitos que ya cogemos rápidamente en vacaciones. Y un mal hábito es que termina el semestre, no volvemos a coger un libro o no leemos nada hasta que volvemos a entrar. Entonces, claro, esos malos hábitos los vamos cogiendo rápidamente, ¿cierto? Volver otra vez a adaptarse a ese día a día académico, a ese día a día de trabajar, estudiar o los que solo estudian, ¿sí? La virtualidad también ha hecho que muchos de nuestros hábitos de estudio cambien, ¿sí? La virtualidad del trabajar en la casa, de estudiar en la casa, ¿sí? Hace que nuestros hábitos, nuestra disciplina cambie. Esa es otra cosa, qué tan disciplinados somos nosotros, ¿cierto? Porque a veces intentamos hacer cambios en nuestras vidas, en nuestras formas de hacer las cosas y fracasamos, ¿cierto? Fracasamos en una dieta, fracasamos en hacer ejercicio. Hoy les estaba diciendo a los profes que hoy otra vez llovió, no voy a poder salir a correr, no voy a salir a caminar. Entonces yo digo, estoy fracasando y le estoy echando la culpa a la lluvia, ¿no? Puedo buscar otra forma de hacerlo para no fracasar. O simplemente empezamos a hacer las cosas y las dejamos a medias. ¿Listo? Entonces hoy hablaremos un poco la primera parte de aquellos malos hábitos que no nos permiten tener éxito en nuestros propósitos. ¿Cierto? Es eso, nosotros tenemos propósitos a corto, mediano y a largo plazo. En este momento, su propósito como estudiante es terminar su semestre y pasar todas las asignaturas, ¿cierto? Y eso es a corto plazo, no es a largo ni a mediano. Ya a mediano es pasar técnico y a largo plazo es graduarse como profesional, ¿sí? Digamos que desde el punto de vista académico. Entonces vamos a hablar un poco de aquellos hábitos que no nos permiten tener éxito y esa es la primera parte, ver esos hábitos, inclusive nosotros como docentes dentro de la experiencia, porque somos seres humanos y también nos suceden cosas, también somos estudiantes, ¿sí? Al mismo tiempo somos docentes, también somos estudiantes, hemos sido estudiantes por mucho tiempo, y la segunda parte vamos a hablar de algunas técnicas, ¿sí? Que nos van a ayudar a mejorar estos hábitos de estudio. ¿Listo? ¿Para cómo es? Para pasar el 2029 y no morir en el intento. Entonces, les quiero hacer, y con esto abrimos aquí la mesa. Chicos, ¿qué afecta nuestra concentración? ¿Qué hace que no cumplamos con nuestras metas día a día? Tú, Angélica, me desconcentras, no me dejas trabajar realmente. Somos dos. Y es verdad porque yo hablo mucho. No precisamente por eso. Pero Charlo bueno, demasiado. yo creo, Me puse roja, me puse colorada, no sean así. Respeto aquí en vivo, por favor. yo Pero si creo, es razón, es la razón. ¿Es en serio? No estamos irrespetando, estamos diciendo No. la verdad. así es. A mí me pasa, y me pasa desde hace tiempo, cuando tengo trabajos en el computador, he dejado notificaciones de pronto de mis redes sociales, de YouTube, y de esos que a pesar de que estoy trabajando me aparece la notificación. Ustedes saben que soy adicto al tema del espiritismo y toda esa vaina, me encanta, y siempre me llegan notificaciones, 5 fantasmas captados en cámara. Entonces yo, miércoles, venga, miramos a ver, ¿cuánto dura el minuto? El video, 3 minuticos. Yo, bueno, 3 minuticos, eso no importa. Pasado 4 horas, estoy con el rosario en la mano y siguiendo viendo videos, y yo, miércoles, no hice esto. Entonces, uno de los principales distractores es tener configuradas las herramientas de manera que nos permitan distraernos. Entonces, uno puede coger fácilmente el ritmo en un documento, en un trabajo, y fue mi chica, se sonó durísimo. Y trabajar fuertemente, ahí sí, y si no hay ese tipo de alarmas, de distractores en el computador,
sería genial y fantástico. Abrir exactamente lo necesario y desactivar todas aquellas notificaciones que sabemos que nos van a inducir al pecado, a la pernoctación. Listo. Yo creo, perdón, profe, interrumpo un poquito. El tema de aplazar algo tiene que ver con las emociones. Depende de los estados de ánimo, los aspectos positivos y negativos que nos rodean, hacen que podamos concentrarnos o no en una tarea en específica. Si nosotros no tenemos, digamos, como esa tranquilidad, porque ¿qué ha pasado con la pandemia y con lo que está sucediendo ahorita en las empresas? Se ha visto, por ejemplo, la vulnerabilidad de las familias, los hogares, las personas que viven, que tienen una convivencia, se han visto afectados porque ya su espacio que consideraban propio y personal, pues se ha visto invadido. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente cuando se presentan estos factores emocionales, de hecho, el señor Philip Kotler y traía a colación otro autor, pero es que lo estoy buscando, no lo encuentro, que está precisamente hablando de eso, sobre el tema de las emociones y los aspectos positivos que puede manejar una persona. Ah, el señor Pierce Steele, profesor de psicología motivacional de la Universidad de Calgary, habla precisamente de eso, ¿no? Si yo no me siento bien, y lo otro es que la gente deja para última hora lo que pudo haber hecho durante todo un periodo. Yo por lo menos nunca estudio un día antes de un parcial, eso yo no lo hacía nunca, porque uno debe estar descansado para que la mente se refresque y uno no se le confundan términos, ni uno, ay, no, ¿y qué era? No, uno estudia y el día antes del parcial uno deja un día de descanso y les aseguro que cuando uno retoma el tema y ve la pregunta, ya uno sabe qué es y no tiene confusión de términos, porque yo no estudio cuando me toca un parcial, o sea, que tengo el parcial y venga, saco los apuntes, no, eso es lo peor que uno puede hacer, porque peor le va, ¿sí? Bueno, después hablamos aquí de otro tema que me gustaría, el procrastinar, ¿no? Que tiene que ver mucho con el aplazamiento de actividades o de tareas importantes. Lo que estaba mencionando Andrés y parte de lo que yo iba a hablar tiene que ver precisamente con procrastinar. Y es que siempre dejamos las cosas dependiendo del placer que nos va a dar lo que estemos haciendo. Un ejemplo, tenemos una amiga en común, no vamos a decir nombres, que ella está así decidida, así a hacer un cambio y un esfuerzo, pero sabe que la actividad no le va a traer placer. Entonces, como la actividad no le trae placer, entonces siempre su cerebro le dice, no, eso causa placer, eso duele, no, eso duele, ay, no haga eso, que eso duele. Pero por otro lado le está diciendo, ay, mira, haga esto, que eso le da placer. Entonces, supongamos, por ejemplo, comerse una lechona con Choco Crispies le da placer. En cambio, irse caminando 45 minutos por los lados del centro comercial Ayuelos, pues no es como muy divertido. Entonces, obviamente, pues sabemos que ahí tenemos uno de los principales elementos y nos pasa a todos. Por ejemplo, sé que de los aquí conectados, cuando tenemos que preparar una clase para un grupito en el cual la mayoría de sus estudiantes optan por permanecer con mute durante toda la clase, no participan ni preguntándole, llamando a lista, pues, uno de docente, ay, no, eso no da placer. Entonces uno procura, hasta se conecta como faltando 30 segundos para que comience la clase y todo eso. Esa situación respecto de el placer y el disconfort de algo es algo que tenemos que empezar a manejar para evitar precisamente caer en lo que otro día hablaremos, que es el tema de la procrastinación, y dedicarnos a cosas que nos dan placer de momento. ¿Listo? Eso es para comenzar. No sé qué vaya a decir Carlitos. Yo veo, muchachos, que hay varios elementos que nos pueden afectar la concentración y obviamente el método de estudio, y obviamente aplica no solamente a nuestros estudiantes, sino a egresados y a nosotros como docentes incluso. Uno de esos son nuestros pensamientos limitantes, ¿no? Esos que incluso la misma cultura nos lo enseña, la misma cultura se vuelve un limitante en medio digamos, de esa idea que tenemos nosotros de salir adelante. Y estamos tristemente en una cultura que nos ha enseñado que
a eso que hablábamos y que de alguna manera el título digamos, de la charla del programa de hoy nos dice. Y es eso de pasar por pasar. Estamos acostumbrados a que tengo es que pasar y tengo es que conseguir el título, sea como sea. Con que saque 3, con eso me conformo y eso me basta. Y eso incluso lo hablábamos ahorita en las primeras clases con los estudiantes haciendo el acta de acuerdo pedagógico. Y algo que les recalcaba es que ustedes no deben acostumbrarse a pasar por pasar con el 3, tienen que apuntar al 5, tienen que apuntar a hacer, sobre todo a aprender, sobre todo a aprovechar cualquier oportunidad que tengamos o que tengan de desarrollarse profesionalmente, aprovechar cualquier charla que haya. Es triste como, y eso les recalcaba yo incluso en el acta de acuerdo, y es cuando se les obliga a ir a ciertas actividades. Hay uno de los puntos que habla el acta de acuerdo. Y yo les decía, si ustedes están estudiando esto, tristemente, no sé por qué hay que obligarlos a que vayan a actividades que les va a permitir a ustedes desarrollarse profesionalmente hablando. Yo me acuerdo en la universidad, cuando yo estaba en la universidad, charla que había de publicidad, allá estábamos de primeros, porque es algo que en su momento nos apasionaba y de repente nos pensábamos a través de esas actividades, pues obviamente en que esas actividades nos iban a ayudar a ser mejores personas, a ser mejores profesionales. Y es algo que tenemos que empezar a cambiar en esa cultura colombiana de la mediocridad, de la ley del mínimo esfuerzo. Allí lo decía ahorita. La mente también es un factor que es increíblemente, así como nos puede hacer ganar, nos puede hacer perder. Hay que acostumbrarnos todos tenemos un angelito y un demonio en esa mente, permanentemente, diariamente, con todas esas ideas que nos llegan a la cabeza a diario. De nosotros está decidir si le hacemos caso al ángel o al demonio, ¿no? Ese ángel que tiene claro cuáles son los propósitos que tenemos y ese demonio que está dispuesto ahí permanentemente a hacernos zancadilla y a no permitirnos llegar a donde queremos. Lo otro es la voluntad, ¿sí? Una persona sin voluntad, pues obviamente difícilmente va a lograr sus propósitos, obviamente estudiar, prepararse permanentemente. Y lo otro es falta de propósitos y falta de fe. En la medida que uno no tenga propósitos a nivel empresarial, a nivel de estudio, en cualquier aspecto de la vida, difícilmente va a llegar uno a algún lado. Nos pasó con la pandemia. En la pandemia es como si en algún momento íbamos nosotros manejando el carro y ¡pum!, nos invadió una nube de neblina, ¿no? Llega un punto en que no sabemos si avanzar, no sabemos si retroceder, no sabemos para dónde ir. Y el no tener claros esos propósitos hace que nos paralicemos y que finalmente no lleguemos a ningún lado. Entonces siento que son muchos aspectos que es importante que tengamos en cuenta, sepamos gestionarlo, sobre todo el miedo también es un factor que a veces no nos deja avanzar. Tenemos que aprender a gestionar ese miedo para podernos desarrollar, alcanzar esos propósitos que nos hemos de repente trazado y salir adelante, que es lo más importante, ser feliz en la vida, que es lo más importante. Bueno, listo, profes. Continuando con la primera parte, esas causas que no nos permiten cumplir con nuestras metas a corto, a mediano, a largo plazo. Hablábamos de la desconcentración. El profe Carlitos puso sobre la mesa el tema que todas las veces hablamos que ha sido la pandemia, o sea, el estrés que genera todo ese entorno que hay alrededor de la pandemia, el cuidado de la salud de la familia, el cambio de trabajo en casa. Entonces, todo eso lleva a un cúmulo de estrés. Y el profe Andresillo nos quería hablar un poco de un tema que hace rato queríamos hablar, y era procrastinar. ¿Sí? Esta palabra que todos estamos usando y que vemos en muchos memes, ¿cierto? Hemos visto que esa palabra está muy de moda para estas épocas, y es que dejamos de hacer las cosas, nos desconcentramos fácilmente en otras, ¿sí? Y necesitamos, y el profe Jorge lo dijo, inteligencia emocional para saber controlar esas emociones, esa desconcentración. Pero hace poco veía y leía que ese hábito de tengo que hacer algo, pero ¡pum!, me pongo a ver TikTok un rato, ¿cierto? Es un signo de ansiedad, ¿sí? Nos da algo, o sea, no, nos da temor enfrentar nuestra responsabilidad, nos da temor a veces enfrentar el día a día. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos a la cabeza a pensar en otra cosa. Y en otra cosa es, nos vamos a TikTok, nos vamos a Facebook, nos vamos a Instagram, nos vamos a YouTube, nos ponemos, les voy a confesar, a veces que estoy un poco estresada en el trabajo,
Si me escucha mi mamá, va a decir, "Ah, yo sabía". Me levanto a organizar la cocina y a lavar la loza que tengo allí. O sea, ustedes no se imaginan, para mí, puede sonar chistoso, pero para mí lavar la loza es una terapia. La espuma, el agua, el jabón, que no quedó bien brillante, reluciente, entonces vuelvo y lavo. Para mí esa es una de las actividades que acojo cuando estoy con ansiedad. Bueno, digamos que lo hacía antes comiendo, ahora reemplacé la comida por la lavada de loza o me pongo a barrer. O sea, estoy así normal y aquí me paro, voy a ir a doblar la ropa, voy a ir a barrer, voy a ir... ¿Sí? Entonces empezamos a buscar actividades para enfrentar una zona de estrés, de ansiedad que nos puede estar generando el estudio o el trabajo. Profe Andresillo, Bueno, hablemos de este concepto de procrastinación. hay que tener en cuenta varios elementos acá y es de dónde viene la palabra, ¿no? Procrastinare viene de postergar hasta mañana y la palabra griega, akrasia, es hacer algo en contra de nuestro mejor juicio. Ahí vienen varios elementos que debemos analizar y es, no sé si a ustedes les ha pasado que les pueden hacer una tarea a última hora y usted sabe que eso está mal, que no va acorde a lo que usted considera que debe hacer y usted dice no, y lo hace porque le toca, y cuando lo hace que le toca fácilmente se procrastina, no es que sea vago, porque es que hay una diferencia entre ser vago y flojo y otra procrastinar, porque acá va en contra de nuestro mejor juicio. Entonces cuando yo le he metido la ficha a una actividad y me dicen no, eso no, toca ahora hacer esto, entonces te dicen no, pues, entonces ¿para qué le gasté tanto tiempo a eso? Y le pasa lo que le pasa al profe José, que se distrae fácilmente. Yo digo que José es como los gaticos. José, él está haciendo una actividad y no bota una pelota de lana y él sale corriendo detrás de ella. No, y es exacto, y no es que sino que es una forma también de el cuerpo de reaccionar a ciertas situaciones que él considera que pueden ser perjudiciales también contra nosotros, ¿no? La parte psicológica que también se fragmenta, y si los aviones se rompe, el metal se fatiga, el cerebro también sufre una fatiga, y cuando uno considera que una tarea, una actividad no es así, pues uno termina desgastándose, le da mamera, ay, yo no quiero hacer eso, ay, ese profesor, esa charla siempre es lo mismo, y es una actuación, una posición mía frente a algo que yo sé que no es. Cuando yo busco en internet y el profesor no hace sino hablar carreta, entonces me dice, ve, pero esto está como mal. Sí, pero uno no lo corrige porque voy a terminar regañada. Entonces más bien se queda callado y se pone a hacer televisión, Netflix, se pone a lavar la loza. Entonces son situaciones que son de análisis psicológico. ¿Listo? Continuamos con este concepto. Bueno, ¿qué hacen ustedes, profes, para canalizar la ansiedad cuando tienen una entrega, un trabajo para hacer, están agotados mentalmente? Ustedes se han ido por el río de las redes, por el río de leer un libro, de lavar la loza. Han experimentado este concepto y este mal hábito, lo han experimentado en sus vidas y cómo lo han enfrentado. Pues yo creo que todos en algún momento hemos sido víctimas de ese estrés psicológico que acaba de mencionar Andrés, y cuando llegamos a momentos de quiebre tenemos que buscar actividades que nos relajen. De pronto, para alguno de los 5, hacer este programa es algo relajante dentro del estrés normal del día a día. O sea, hacer algo que nos gusta, que veamos que es productivo, se nos convierte en un escape. Por ejemplo, yo en este momento tengo una muy buena terapia para Angélica, si quiere con mucho gusto se le recibe para que haga terapia aquí. Pero, porque para mí eso no es divertido, para mí no es agradable. O sea, desde chiquito me ha tocado hacerlo y ya para mí no es agradable hacer esa tarea. Pero, por ejemplo, para mí es súper agradable sentarme y leer un libro de economía pura o un libro en inglés de teoría de proyectos que para todo el mundo diría ugh. Entonces ese hábito, como lo mencioné hace un rato, que tiene que ver con la sensación de confort y disconfort en nuestro cerebro,
es la principal causa. No sé, Angie, ¿qué estás diciéndonos? Angie, tienes el micrófono cerrado. Angie, tienes el micrófono cerrado. Bueno, definitivamente, dejémosla haciendo mímica. Nos dejó procrastinados aquí. ¿Sí? Angie tiene el micrófono cerrado. No, ya, no es que no está escuchando. Nos está ignorando. O sea, literalmente nos está ignorando. Pero bueno, sigamos mientras Angélica se da cuenta que le están barrando. Jorgito decía algo bien importante y es el tema de las cosas agradables, ¿no? Cuando algo es agradable para uno, realmente uno se concentra y uno es capaz de, digamos, de centrarse en esa tarea y de sacarla adelante. Con José, digamos, coincidimos en el tema de que en mi caso yo me considero una persona muy dispersa. Cuando algo no me llama realmente la atención, realmente yo corro el riesgo como soy disperso, pues obviamente me desconcentro y puedo correr el riesgo de procrastinar, precisamente. Y siento que Angie decía algo muy importante y es que ella tiene su manera de, obviamente, de enfrentar este tipo de situaciones. Y siento que todos tenemos una manera o unas técnicas precisamente para aliviar ese estrés también que nos puede llegar. Obviamente hay momentos en que, sobre todo a nivel docente, y ustedes lo saben, a veces nos llega el agua hasta el cuello de todo lo que tenemos que hacer. A veces nos dan ganas de tirar incluso el celular de la misma tecnología que en su momento es un aliado, también a veces se vuelve un enemigo, de alguna manera, y eso hace que de alguna manera, Andrés lo decía ahorita claramente, el tema de las emociones es clave, tenemos que aprender a gestionar esas emociones, y algo que de niños nos tienen que enseñar es a manejar la inteligencia emocional. Una persona inteligente emocionalmente hablando es una persona que define claramente sus objetivos en la vida, va a trabajar fuertemente por ellos y fácilmente va a llegar a conseguir esos propósitos de vida. Entonces siento que es tema de trabajar también la inteligencia emocional y en ese sentido pues obviamente vamos a evitar estas malas costumbres que de repente hace que nos atrasemos en esas metas que de repente nos hemos trazado en la vida. Y Carlos, si hay algo muy importante ahí que es el tema de la generación de hábitos, porque independientemente de cualquier actividad que nosotros tengamos que hacer, gústenos o no nos guste, tenemos que enfrentarlo en algún momento y todo aquello, como dice Jorge, que nos genere esfuerzo, nuestro cerebro va a buscar la manera de cómo evitarlo y generarlo en las emociones. Entonces, algo que sería aprender desde el colegio, desde los primeros años es, por ejemplo, cómo generar hábitos. Y desafortunadamente los mismos hogares no son un buen centro de enseñanza para generar hábitos porque se porta mal y lo pongo a estudiar. Sigue fregando y la tabla de multiplicar. Entonces empezamos a crear asociaciones donde el estudio es un castigo, inmediatamente el cerebro lo identifica y busca la manera de evitarlo. Y lo más grave es que eso se va por toda la vida. Entonces siempre lo vamos a estar. Entonces, ¿qué capacidad tengo yo, por ejemplo, para entrar a la educación superior en la cual yo pueda, a pesar de que sé que es complejo el tema, me requiere mucho esfuerzo, cómo puedo crear una serie de hábitos que me permitan enfrentar esa evasión consciente o inconsciente de las responsabilidades que tengo? Por ejemplo, en virtual o en distancia, muchas veces se dan cuenta de que los chicos tienen entregas el sábado de actividades y el viernes en la noche lo están haciendo. Y no precisamente porque de pronto sean desorganizados y eso, sino porque se dan ese último tiempo para hacer, y resulta que la tarea no era de una página sino de 10 y no era la única tarea, entonces empiezan los problemas. Entonces la generación de hábitos me parece fundamental. Listo, chicos. Bueno, para ir cerrando esas causas, lo que no nos deja ser exitosos. La indisciplina, ¿cierto? Para ir cerrando. La indisciplina, a veces no nos concentramos, nos cuesta concentrarnos en una tarea específica, a veces y en muchas ocasiones porque estamos cansados mentalmente. Otra, sí, el celular, claro, es un invasor, ya es parte, es una extremidad más de nosotros. El estrés y la ansiedad, yo creo que ahí es donde tiene que estar muy enfocado el tema del manejo. Y ahorita vamos a hablar en la segunda parte, vamos a hablar del manejo del tiempo, ¿sí? Cómo administramos nosotros nuestro tiempo. Porque a veces yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá, no mami, es que estoy trabajando tantas horas, no sé qué.
Entonces, ¿es porque está trabajando más o es porque las 8 horas que se supone que usted trabaja no está haciendo lo que tiene que hacer y tiene que trabajar horas extras? Me provoca, yo no sabía si decirle, o sea, si ofenderme o decirme, de pronto tiene razón, de pronto no estoy administrando bien el tiempo en mi oficina que me hace que trabaje más tiempo después de las famosas y conocidas 8 horas. Obviamente ella no está en mis zapatos viéndome el día a día. Pero entonces el manejo y la administración del tiempo. Entonces nos vamos ya a un corte pequeñito comercial y de ahí para la segunda parte donde vamos a dar esos tips, consejos, métodos y técnicas que nos van a permitir salir adelante. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and Es que al mismo come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we can, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby, come on. 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 I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, be I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Estás escuchando Cool Media Radio.
la emisora de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior. Mentes creyentes. Frecuencia empresarial. ¡Listo! Administración. Bueno, volvimos después de una pausa musical. Desde Media, la voz una de buena empresas musiquilla dice ahí que al de aire. viernes que nos pone a movernos un poco. Y seguimos con nuestra parte, donde vamos a hablar de qué métodos podemos aplicar para mejorar nuestros hábitos de estudio, ¿sí? Entonces vamos a hablar de 3 métodos básicamente. Uno, pues todo el tema del manejo del tiempo, ¿sí? ¿Cómo optimizamos el tiempo? Eso es un esfuerzo constante, la optimización del tiempo. ¿Cómo mejoramos la productividad? Que también está directamente relacionada con el tiempo. Resulta que hubo un estudio, y con esto quiero arrancar para que el los profes Jorge, que nos va a hablar del método Feynman, yo les voy a hablar un poco del método Pomodoro, el profe José nos va a hablar sobre la ley del menor esfuerzo, ¿sí? Cómo vamos a poner, cómo la vamos a usar esta técnica, y el profe Carlitos, como su experiencia también, qué consejos nos deja. Entonces, cuando nosotros, hace como 3 añitos, perdón, hace ratico, la Universidad de los Andes hizo un estudio sobre nosotros qué hacemos en la oficina. Obviamente, en el escenario en el que estamos hoy en día es diferente, es un escenario virtual, nosotros ya aquí nos paramos de nuestra silla a tomar un café en el momento que queramos. Resulta que en ese estudio hablaban de que esas 8 horas laborales al final no son 100% productivas las 8 horas, porque tú llegas, mientras te organizas, entonces hicieron el estudio donde, bueno, la gente que hace, llega, organiza su escritorio, ¿sí? Empieza a revisar correos, ¿sí? Que es una de las tareas como que más fuertes que nosotros hacemos, revisar correos, pero entonces antes de arrancar, pues yo reviso las redes sociales para ver qué está pasando en el mundo social, ¿listo? Después un cafecito, a eso de las 11 de la mañana también tú te levantas porque pues está haciendo como ya momento de estirar, tomarse otro café, el café pues es parte de la socialización a veces, después ya antecitos del almuerzo tú ya, bueno, ya va siendo hora el almuerzo, vamos cerrando, vamos a arreglar, sí, de hecho, según el estudio pues no se toma la hora de almuerzo, sino que desde antes y después, ¿no? O sea, a la 1 salimos, pero antes de la 1 tú ya te estás alistando para almorzar, ¿no? Y entonces, ¿dónde vamos a comer? ¿Y cuál es el corrientazo de hoy? Y demás, revisemos las redes sociales a ver qué ha pasado. Inclusive, los momentos que más se postea son en horarios laborales, no son horarios fuera de la labor. Tú llegas de tu hora de almuerzo, pero no llegas directamente a sentarte a trabajar al computador, sino que llegas a, bueno, el cafecito después del almuerzo, la maquillada, en el caso de nosotras las niñas, que la lavada de los dientes, la maquillada, eso es inclusive fuera de la hora, de esa hora que te tomaste de almuerzo. Creo que obviamente la dinámica que tenemos nosotros en la CUN, nosotros los docentes, nosotros tenemos una dinámica diferente de pronto una empresa normal, porque nuestros horarios son hasta las 10 de la noche. Digamos que de alguna forma manejamos nuestro tiempo, no sé si eso sea, lo optimicemos mejor que en otros casos. Bueno, ya ahorita nos van a contar su experiencia. Entonces nos decía que también la salida es a las 5, la salida es a las 6, tú antes de las 5, antes de las 6 ya estás cerrando el computador, ya estás cerrando, como dice, yo me acuerdo que tenía un asistente que salíamos a las 5 de la tarde y yo volteaba y como 15 minutos, él ya estaba con la banda envuelta esperando a que sean las 5, y te parece empleado público. marca tarjeta, eso es un dicho, sin ofender, pero pues dicen, ¿no?, que los empleados públicos a 8 en punto, 5 en punto marcan, mejor dicho, ni un minuto más, ni un minuto menos, ¿sí? Yo trabajé en una empresa donde salíamos a las 5 y yo me sentía rara, y yo me sentía como robando la empresa, o sea, como que a las 5 tan temprano, ¿uno qué hace después de las 5? Entonces, como que uno al principio, como que son las 5, ¿será que me voy? Pues sí, pues el horario. Fíjese cómo mentalmente, ¿sí? Estamos dispuestos a trabajar lo que sea. Pero bueno, ahora chicos, hablemos de esas técnicas y esos métodos para que nuestros estudiantes que nos están escuchando hoy las apliquen desde el primer día. ¿Quién arranca? Bueno, comencemos con el método Feynman para que me puedas conectar y me pueda ir para otro lado. Cuando hablamos del método Feynman, es una estrategia para aprendizaje. Básicamente, ¿en qué consiste esto? Podemos coger nuestro sílabus
nuestro plan de trabajo y ahí tenemos las temáticas. ¿Listo? Lo que vamos a hacer es mirar qué tema ya estábamos dominando, qué tema ya tenemos preparado en clase o de cursos anteriores y lo anotamos en una hojita y miramos, y después contrastamos si dominamos el tema o nos falta algo que reconocer. Ahí es cuando visitamos la biblioteca, que Claudita con mucho gusto nos atendería. Y después de haber consultado en biblioteca, yo preparo nuevamente el tema y me preparo para exponérselo. Se lo expongo al gato, a una planta o con mis compañeros de estudio, de tal manera que refuerzo e identifico qué parte dominé, qué parte no domino del tema, y con base en eso, pues identifico mis puntos fuertes y mis puntos débiles. Y a partir de ahí, repito el ciclo hasta dominar la materia. Esa es una herramienta muy sencilla. De hecho, se le inventó un físico porque le daba una pereza monstruosa dominar algunos temas, y para evitar esa, perdónenme el término, para esa molestia, y una palabra que empezaba por J, esa molestia de dominar un tema, pues él sencillamente creó esta estrategia y ha venido funcionando. Y yo se la recomiendo a mis estudiantes para que puedan hacerlo. Y dentro de como dentro de la escala de la capacidad de aprendizaje, aparece lo que le cuentan a uno, lo que uno lee, y por allá al final está lo que uno enseña, y debajito de lo que uno enseña está lo que uno pregunta sobre el tema. Entonces yo siempre los invito a que construyan una pregunta de análisis tipo IFEX para que ellos mismos estén en capacidad y en condiciones de analizar lo que aprendieron y identifiquen cuáles son sus debilidades y fortalezas. ¿Listo, Moa? Entonces, ese es mi aporte para el día de hoy. Llegó la gigante del programa. Hola, Samara. Llegó Claro. se incluye en la mesa de frecuencia empresarial Samara Villanueva. La editora. Juiciosa. A ver, ¿cuál es tu método de estudio, Samara? Cuéntanos. Bueno, yo les quiero compartir el ¿Cómo tema. ¿Cómo hace Samara en su día a día para cumplir con las labores del día a día? Fíjense que ahí empieza la disciplina, desde esa edad que tanto empiezan a enseñarnos los hábitos. Entonces, por ejemplo, llego del colegio, que es lo primero que hago después de llegar al colegio, ir al baño, lavarme las manos, saludar, ¿sí? Yo le decía a mi sobrinita cuando llegaba del colegio, tienes que hacer 7 cosas primero antes de hacer lo que quieras. La primera cosa era llegar y saludar como la gente, ¿cierto? Saludar muy bien a la abuelita y demás. Tenía que ir al baño a hacer sus necesidades, lavarse las manos, ¿sí? Cambiarse el uniforme, almorzar, comerse todo, lavarse los dientes, y bueno, creo que ya ahí hacía las 7 y ya ahí sí podía, que si quería ver televisión, acostarse, pararse de cabeza, lo que quisiera, lo podía hacer, pero era como lo básico, y pues digamos que funcionó hasta cierto punto, ¿no? Pero bueno, chicos, yo les quería recomendar la técnica Pomodoro, ¿sí? Es una técnica que nos ayuda mucho a manejar el tiempo, ¿cierto? Y sobre todo cuando tenemos problemas de falta de concentración. ¿Qué significa eso? No sabemos administrar el tiempo, y el poco tiempo que tenemos no nos concentramos en la tarea específica. Sobre todo para las personas que tienen de pronto jornadas demasiado largas, que tienen que estar leyendo, que tienen que estar en el computador o que tienen que estar estudiando, y pues el cerebro, recuerden que también se cansa, ¿sí? Uno se agota mentalmente, el pensar, ese proceso mental que nosotros hacemos para poder explicar, argumentar, analizar, tomar una decisión. ¿Cuántos de ustedes no se estresan porque tienen que tomar una decisión? Tomar una decisión de qué quiero, ¿sí? ¿Por qué me gusta? ¿Por qué hago esto? Esa reflexión cansa, ¿sí? Entonces, esta técnica Pomodoro lo que busca es que, bueno, este señor Chris luchó durante años con el tema del manejo del tiempo, o sea, cómo pongo a mi equipo de trabajo, ¿sí? a aprovechar el tiempo. Entonces hizo varias investigaciones, ¿sí? Y descubrió que la clave para poder experimentar su máximo nivel de productividad tiene 25 minutos de duración. ¿Listo? Entonces, como la técnica que descubrió. Entonces, esos 25 minutos, ¿cómo los vamos a desarrollar?
La Pomodoro lo que busca es que tú puedas hacer, concentrarte en una tarea durante un tiempo determinado específico, inclusive con cronómetro, ¿cierto? Entonces voy a estudiar 1 hora, ¿sí? 1 hora de estudio, mínimo, chicos, 1 hora de estudio diario, con eso ustedes tienen, ¿sí? Y esa hora de estudio es el hacer el trabajo, el taller, la tarea, leer, repasar, lo que sea. Entonces tú arrancas, te pones una meta, hoy voy a, no sé, a estudiar X tema, ¿cierto? Para el parcial o tengo que hacer esta encuesta o tengo que hacer este trabajo. Entonces pones el cronograma, pero me voy a dedicar 1 hora a estudiar. Inclusive te pones un horario. A partir de las 6 empiezo, o a partir de las 7 o de las 8 o a la hora que tú puedas dedicarle, porque sí es importante. Entonces, cuando yo decido que voy a hacer la tarea, ¿sí? Que voy a estudiar 1 hora, lo primero que hago es apagar todos los distractores que yo tenga alrededor. Por ejemplo, el celular. En el caso de José, amarra a Samara a una silla, la deja quietica y amarrada, para que esa hora Samara esté quieta viendo televisión. Mientras José está haciendo su tarea. Entrar en esa tarea, a leer, buscas un espacio y es muy importante el escenario, que alistes el escenario donde vas a estudiar o donde vas a desarrollar esa tarea. Si uno lo hace en la cama, uno termina cuando se da cuenta está así todo escurrido durmiendo, pues esa no es la idea. Son 25 minutos que las puedes poner con cronómetro, pero no es que vas a estar mirando cada rato, ay, faltan 5 minutos, faltan 10 minutos, no, porque eso es otro distractor. Te concentras en eso. 25 minutos cuando te das cuenta pasan así. Cuando pasen los 25 minutos, pares. Todo así. En esos 5 minutos te paras, cambias la posición, caminas, respiras, tomas agua, vas al baño. 5 minutos son suficientes para ir al baño, para hacerte inclusive una agua aromática, estirar los brazos, las piernas, cambiar de posición. Que no aguanta más, va a responder los chats o va a stalkear al exnovio, hágalo en esos 5 minutos. Después de esos 5 minutos, vuelve y pone el cronómetro durante 25 minutos para seguir concentrado en su tarea, obviamente con todo el escenario disponible para eso. Después otros 5 minutos, después otros 25, la idea es que tú estudies 1 hora, es decir, que van a ser 4 25 minutos, o sea, 4 partes de 25 minutos. ¿Eso cuánto me da, muchachos? 1 hora, ¿sí? Con intervalitos de 5 minutos. Y usted ahí ya estudió 1 hora diaria, ¿sí? Es un tema de disciplina, es un tema de concentración, es un tema sobre todo para las personas que de pronto nos cuesta concentrarnos en una tarea específica, que nos pica el celular, que tenemos ansiedad. ¿Cómo la canalizamos? Y decimos, listo, es que 25, cuando tú te das cuenta, estás estudiando 1 hora diaria o semanal o como tú la quieras poner, así. Yo la apliqué ahorita para la maestría, me concentraba, no contestaba, seguía, entonces 25 minutos nos va a caer el mundo, ¿sí? En esos 25 ya después vuelves a la vida real y vuelves y retomas. Bueno, ¿quién más nos quiere proponer un método? Yo quiero compartir el método que es la ley del menor esfuerzo. La ley del menor esfuerzo muchas veces lo toman como un acto que es malo, pero si se aplica bien y se utiliza de una manera coherente, de una manera profesional, la ley del menor esfuerzo es una ley que nos puede ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque resulta que lo que busca la ley del menor esfuerzo es que ante cualquier actividad, situación que tengamos para realizar, busquemos la manera más sencilla, más eficiente de poderla realizar. Hay personas, especialmente en las empresas en las que trabajamos, en los equipos de trabajo, en los grupos de exposición, que lo fácil lo vuelven mega complejo. O sea, algo que ha de ser sencillo se convierte en una tortura completa y en algo inmanejable. Y pues también eso lo he aplicado en las implementaciones que he hecho en varias empresas de sistemas de gestión de calidad, que el profesional que implementa el sistema de gestión de calidad, por parecer profesional, monta un monstruo de sistema que es inmanejable
insostenible y que se vuelve en vez de una herramienta de ayuda en una carga para la organización. ¿En qué consiste? Simplemente buscar la manera donde se requiere o la manera en que se debe hacer una tarea, una actividad con la mínima inversión de esfuerzo, ya sea tiempo, dinero, actividades o número de personas. Entonces, por ejemplo, ya a nivel académico hablando, si nosotros tenemos una serie de actividades y tareas, buscamos la manera en que podamos hacer la tarea de la manera más fácil y más sencilla, pero que cumpla con los requisitos que se están pidiendo. Obviamente para eso debo hacer una adecuada planificación, ¿cierto? Entonces tengo que mirar, por ejemplo, la disponibilidad de tiempo que tengo, cómo la puedo hacer y de qué manera puedo hacerla sin que me ocupe mayor tiempo. Si tengo trabajo en equipo, ¿sí? Buscamos la manera de cómo hacer más sencilla la actividad y repartirnos las tareas de manera que quede o se cumpla con los tiempos obtenidos. Lo malo de esta técnica, bueno, hay un número de pasos, alguien nos hablan de 7, de pensar de manera diferente, de salir de lo habitual, que digamos que es un poco lo complicado, porque estamos acostumbrados a actuar de una misma manera y de manera mecánica, como nos enseñaron a nosotros desde el colegio. Entonces, muchas veces hay que romper esquemas y, por ejemplo, en clase, cuando hay temas muy complejos, muy teóricos, yo trato de explicarlos de manera de historieta, de cuento, con anécdotas de mi vida, incluso rompiendo al catedrático docente que habla de la manera más técnica y más académica. Pues digamos que eso a mí no me afecta en el sentido porque si hablo muy técnico, muchos de los estudiantes no me van a comprender lo que quiero decir. Pero si lo hablo de una manera mucho más sencilla, más clara, más de todos, pues voy a tener mayor resultado. Entonces, a esa es la invitación a hacer la ley del menor esfuerzo y también a que, por ejemplo, el esfuerzo se debe hacer de manera gradual, es decir, a principio del semestre es donde debo buscar obtener los mejores resultados, el mayor esfuerzo, y a medida que vamos avanzando en el semestre, ¿cierto? Vamos obteniendo menor esfuerzo, porque ya no necesito sacar un 5 para pasar, sino con un 2 paso. ¿Listo? Esa es. Yo veo algo clave, muchachos, Carlitos, y es que yo siento que tenemos que vernos como una empresa. Algo que de entrada a los estudiantes se les enseña, sobre todo en fundamentos de administración, en el ciclo de Deming, ¿no? Ustedes, los administradores, mejor que nada saben del tema, que es el tema de obviamente, planear, hacer, verificar y actuar. Si aplicáramos eso en nuestro proyecto de vida personal, les juro que digamos que siento que es como más que una técnica, es, digamos, aplicarlo en nuestra vida, y no solamente para nuestros estudiantes, sino todos. Y de esa manera, pues obviamente vamos a poder ir logrando eso que nos vamos trazando. El planear, que es ese comprender, ese estado actual en el que estamos y dónde nos queremos proyectar. Obviamente el hacer, porque es que sin acción nosotros no llegamos a ningún lado. Haz que suceda, dicen por ahí, ¿no? Entonces tenemos que entrar en acción para poder generar esos cambios que de repente estamos buscando. Tenemos que estar verificando permanentemente si eso que estamos haciendo realmente está apuntando a lo que queremos llegar. Y finalmente el actuar, que es lo que nos lleva, como les digo, a eso que de repente nos hemos trazado. Hay que subrayar lo importante en medio de esas lecturas que de repente vayamos realizando. Eso es algo que desde pequeñito, por lo menos en mi caso, nos enseñaron y aprende uno de alguna manera a mejorar esa comprensión de lectura. Nos ayuda a realizar nuestros propios apuntes, que en la medida que nosotros hagamos nuestros propios apuntes, vamos verificando si eso que de repente estamos recibiendo me permite a mí realmente construir conocimiento o no. Y obviamente mejorar como ser humano permanentemente. Esa mejora continua de la que hablamos en las empresas debemos aplicarla al interior también de nuestros propios proyectos de vida. Algo muy importante es, y que siempre les recalco a los estudiantes, que siempre que no entiendan algo, díganlo. Cada estudiante aprende de manera diferente. Y hay muchos que de repente no preguntan porque es que fulanito sí entendió y yo no. Y se sienten como los bobos del paseo, y tienen que entender que no todos, pues obviamente comprenden de la misma manera. Buscar generar tutorías o encuentros con nosotros también para nosotros ayudarles a reforzar esos conocimientos. Y algo muy importante y que incluso hemos resaltado en el último año y medio que nos encontramos con la pandemia, es el tema de las CIPAs, ¿no? Y el tema de generar el brainstorming, de generar
trabajo en equipo. Cuando hay trabajo colaborativo nos apoyamos unos con otros. Hay unos que tienen más fortalezas que otros que tienen ciertas, digamos, hay complementos en equipo. Y es algo que a nivel de, sobre todo este semestre, de ser recalcado, traten de trabajar en equipo. Tristemente hay algunos que se apoyan en los pilos, entonces esos quieren pasar en coche. Esa culturita hay que empezar a acabarla. Pero buscar que estas CIPAs o estos grupos, de estos círculos de participación estudiantil, pues obviamente sirva para que haya complemento académico al interior de los grupos, se apoyen entre ellos y puedan salir adelante y lograr los propósitos que se han trazado de manera conjunta, que es lo más importante. Obviamente hay que tratar también mapas mentales, hay que desarrollar fichas de estudio, sobre todo organizarse. Mientras no haya organización, por más metas o proyectos o planes que tengamos, no vamos a llegar a ningún lado. Diciendo y complementando lo que dice Carlitos, y me parece muy importante para darle aquí el espacio al profe Andrés, y es conocer cuál es el método que a cada uno le sirve, porque no a todos les funciona el mismo, ¿sí? El del profe José, el que nos propuso el profe Andrés, el Pomodoro, de pronto no todos aprendemos y nos concentramos y nos gusta hacerlo de la misma forma. Entonces, eso también parte del conocimiento propio. ¿Qué me funciona a mí? Hay personas que para poder leer tienen que estar aisladas de todo, que ni un ruido, ni el gato, ni el perro, ni el zancudo los va a desconcentrar, ¿sí? Hay personas que leen en un transmilenio, o sea, ya llegaron al nirvana, ¿sí? O sea, concentrados así, con frenón, sin puesto, con el cogido del tubo, es eso. Entonces, es también parte del conocimiento propio. Profe Andresito, consejo final. Bueno, rápidamente estaba leyendo un tema de la Universidad de Kent y la Universidad de Harvard University, donde habla de los peores métodos de estudio. Y me sorprendió porque yo utilizaba algunos métodos cuando estudiaba, por ejemplo, subrayar apuntes, releer apuntes, hacer resúmenes y aplicar métodos de estudio a partir de la mnemotécnica. Y pues resulta que uno los aplicó durante mucho tiempo, ¿cierto? Sin embargo, el doctor John Dulowski, él habla de que esto es un aprendizaje a corto plazo, porque usted lo aprende en el momento, pero con el tiempo se le olvida, ¿sí? Entonces, eso es como por pasar la asignatura. Sin embargo, ya para cerrar, pues en la Universidad de Harvard le apuestan a la práctica, que lo que tú estás aprendiendo en un libro teórico, inmediatamente lo puedas pasar a la vida real, y eso te permite tener un dinamismo y no solamente aprenderlo por aprenderlo para la materia, sino para aplicarlo en la vida. Otro punto que es muy importante es date un respiro entre sesiones, entre asignatura y asignatura, lo que tú decías ahorita, darse un tiempo, descansar, lo que tú dices de los 25 minutos y empezar a retomar. El otro punto es a combinar asignaturas, entonces administración con fundamentos de contabilidad, para poder alcanzar un aprendizaje más núcleo integrador problemático, hablando de NIP. Y el último, que es el más importante, no rehuir a los retos. Cuando uno no acostumbra al cerebro a los retos, va a pasar lo que dijo el profe José Villanueva o Jorge, que la gente dice, no, ya tengo que pensar en algo y entonces prefiero no hacerlo. Cuando uno asume los retos, el cerebro va haciendo conexiones importantes cerebrales y este aprendizaje hace que suba el nivel de donde estaba al principio. Entonces, eso es potenciar el esfuerzo y eso le genera unas competencias o habilidades que uno no tenía. Eso es para cerrar. Gracias. Bueno, profes, entonces, ¿algún otro consejo adicional? Se nos acabó el tiempo. Cualquier duda, inquietud, puede dejar sus comentarios cuando vean el video en YouTube. Pueden dejar sus comentarios si quieren profundizar en alguna técnica específica, con mucho gusto. Y un abrazo a todos y nos vemos dentro de 8 días. Profe José, Carlitos, Andrés, Jorgito, que tuvo que desconectarse, Nico, que está en el barrio ahí apoyándonos. Un abrazo a todos y nos vemos dentro de 8 días. Chao, compañeros. Bienvenidos, chao, muchachos, que estén bien. Bienvenidos al futuro. Got in my car, raced like a jet, all the way to you. Knocked on your door.
know it's hard in my head to ask you a question. Nada de